Shabbat Shalom, hermanos. Les pido que me acompañen en una oración para dedicar este espacio para nuestro Dios, para que sea Él el que tome el control y nos enseñe su santa palabra. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, Padre, que nos has ordenado guardar tu Shabbat, tu día santo. Gracias, Padre, porque tú desde la creación, Señor, separaste un día para venir nosotros al descanso, para no andar afanados en el mundo, Señor, sino más bien reposar en tu palabra y en tu presencia, cuya presencia, Señor, es plenitud de gozo, Señor, donde delicias hay a tu diestra. Gracias, Padre, porque ciertamente, Señor, tú nos llamas al descanso, Señor, y eso es el estar contigo. Ahora te pedimos, Padre, conforme a tu gracia, Señor, que seas tú ministrando y que seas tú, Señor, enseñándonos a través de tu Santo Espíritu. Tú que dijiste en tu palabra que cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estás tú, que seas tú, Señor, en medio de nosotros, instruyéndonos tu Torá, tu palabra santa, para que seamos exhortados, Señor, a seguir dando fe y testimonio, Padre, de que tú eres nuestro Salvador y que Yeshua HaMashiach, Señor, ha venido por todos nosotros a redimirnos, a llevarnos a ti, para ser libres, Padre, de esclavitud de pecado, condenación y heredar salvación, que es por tu gracia. Gracias, Señor, y te pedimos y encomendamos esto en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bueno, hermanos, la parashat para este Shabbat, o la porción que nos toca en este día, es la parashat de Koraj, que nombre que tiene en nuestras Biblias, o que aparece en nuestras Biblias como Coré. Y básicamente habla sobre, en resumen o muy alto nivel, la rebelión que tuvo frente a la congregación. También nos narra la parashat el momento donde el Señor hace reverdecer la vara de Aarón a ojos de todo el pueblo. Y también los derechos y deberes de los levitas, un recordatorio que Dios le da a los levitas frente a sus derechos y deberes. Entonces vamos a leer en el libro de Números, capítulo 16, versículo 1. Números 16, versículo 1, leo para ustedes. Dice: y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés, Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló. Cuando esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Hacer esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante del Señor mañana. Y el varón a quien el Señor escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo del Señor y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Señor, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Vamos a detenernos por ahora hasta ahí y de pronto a resaltar varias ideas.
De pronto la primera que dice es, y se juntaron contra Moisés, varones de renombre, es decir, no era ni uno ni dos, sino varios, y por lo que la escritura dice, pudieron haber sido jueces, pudieron haber sido jefes, es decir, no era como decir cualquier, cualquier aldeano del pueblo de Israel. Exacto. Y me causa curiosidad que el encabezado enseguida, y dado que si leímos la Parashat, cómo acontece ese suceso, que el encabezado con el que empieza no está mal, que dice, y se rebeló Coré y los hijos de Rubén, Datán y Abiram. Es decir, cuando uno arma una rebelión, ya de por sí el concepto no es positivo, ¿ya? Y sobre todo el contexto bíblico que da. Entonces, algunas veces uno o un grupo de personas hace que la idea de juntarse y aplicar ese dicho de la unión hace la fuerza, o valerse de la democracia para realizar un objetivo, no necesariamente implica que sea el método correcto para la toma de decisiones. Y sobre todo cuando estamos bajo la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque si resulta que si tomamos una decisión en conjunto, simplemente por llevarnos por la voz popular que ande por ahí sonando, ¿ya? A sabiendas de que estamos en un mundo que le da la espalda a Dios, entonces no esperen que las consecuencias de dicha decisión terminen siendo las correctas, ¿ya? Como dice, por ahí he escuchado de pronto a la hermana Mao, como dice ese dicho, para donde va Vicente es que va la gente. O sea, exacto, gracias hermana Mao. Es decir, para donde va la mayoría, para ahí debe ser donde debemos ir, porque si la mayoría lo hace, por algo es. Sí, pero si la mayoría le está dando la espalda a Dios, entonces las cosas no pueden resultar tan bien, ¿ya? Y no es el primer ejemplo que nos muestran las escrituras, porque incluso en los tiempos del profeta Samuel mismo sucedió. Vamos a recordar un poquito en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 6. Quien lo pueda leer para mí del 6 al 8. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahweh y dijo Yahweh a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Listo, gracias. Entonces mira lo que dice. Que el pueblo clamó diciendo, danos un rey que nos juzgue. Queremos un rey. En otra sección dice, de este mismo libro dice, danos un rey como todas las naciones. Nuevamente, siguiendo como quien dice, lo que, exacto, si tal país o tal nación aplicó este modelo, este X o Y modelo, vamos a tratar de replicar nosotros para que nos vaya bien. Y en este caso, Dios ya había dicho en su palabra que el rey que vayan a poner lo tiene que designar Dios. No el que ellos quieran, no el que la mayoría quiera, sino el que Dios decida. Y al igual como Coré, en los tiempos de Coré, Aarón y Moisés habían sido designados por Dios para ejercer prácticamente Moisés la labor de rey, para guiar al pueblo, y Aarón como sacerdote, como ese intermediario entre el pueblo y la presencia del Señor que estaba en el tabernáculo. Entonces sabemos que este relato, por lo menos en el libro de Samuel, el resultado no termina bien, y alguno de los errores expuestos sale que Saúl no cumple con la orden de acabar con los amalecitas, que Dios le dice, tienes que exterminar y acabarlos a ellos porque
ya eso tiene su sentencia, como decir, como se dice popularmente, más reversa tiene una moto. Ya. O sea, simplemente no se puede. Y ellos no están dignos y las consecuencias que van a traer ellos en un futuro son malas. Por ende, ya ese pueblo está condenado. De aquellos restos de los amalecitas que Dios dice, no vas a ofrecer nada, o sea, el rey Saúl pretende de esa gente que es rebelde frente a Dios, de esa gente que no seguía los mandamientos, pues no eran un pueblo, no eran el pueblo de Israel. El rey Saúl pretende, bueno, vamos a coger lo mejor de las vacas y con todo y eso yo sé que Dios me va a aceptar esto porque simplemente yo lo digo. Y Dios le dice, no vayas a tomar nada de ese pueblo. Todo eso está apartado para destrucción. Y Saúl con todo y eso dice, no, yo creo que nos va bien. Vamos ¿cómo es? A hacer, vamos a sacar esta vaquita, este buey para Dios. Y Dios que le dice no. Y ya entre últimas, se sabe que el rey Saúl va y consulta con una adivinadora, con una hechicera que es la pitonisa, cosa que era pecado y que Dios dice no se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos, porque tu poder, tu tranquilidad está en Hashem. Entonces surge esto que prácticamente, hombre, nuevamente la voz popular o las acciones no necesariamente van conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, no procede. Otra cuestión a resaltar entre este relato que nos narra la parashá de hoy, esta sección por lo menos, es la cuestión de la posición de Aarón frente al pueblo, que Moisés le reclama y le hace resaltar, oye, pero ¿quién es Aarón como para que tú tengas envidia de él? O sea, tú no te estás revelando o tú no pienses que estás simplemente atacando la figura de Aarón. Estás atacando prácticamente el mandato que Dios ha establecido, porque Dios fue el que dijo, hombre, esta persona es la idónea para ejercer este cargo. ¿Ya? ¿Y quién es Aarón y quién es Moisés? Profetas o siervos del Señor. ¿Y cuál era la labor de ellos? Simplemente llevar palabra de Dios para que el pueblo aprenda y se comporte conforme a Dios manda. El pueblo rechaza prácticamente estas palabras porque ¿cuáles eran las palabras que Dios mandaba al pueblo? ¿Cuáles eran las palabras que Moisés le mandaba al pueblo? Las de Dios. Dios. Porque varios pasajes en los anteriores parashat hemos visto, y habló el Señor a Moisés, dile a mi pueblo Israel, estas son las leyes que vas a tener con respecto a la tierra, estas son las leyes que vas a tener con los siervos o los empleados que tengas trabajando para ti. Estas son las leyes relacionadas al prójimo. Entonces, eso pasa, esa es la labor de los siervos y los profetas. Ahora, ¿qué pasa cuando un profeta o un siervo es enviado al pueblo? Recordemos la intención y el efecto que causa cuando verdaderamente los profetas son enviados por Dios. Quien me pueda, vaya al libro de Eclesiastés capítulo 12, versículos del 10 al 13, que lea en voz alta. Eclesiastés capítulo 12, del versículo 10 al 13. El fin de todo el discurso es este. Amén. Amén, gracias hermana. Entonces miren, cuando los predicadores, los pastores, incluso nosotros cuando llevamos palabra de Dios, ¿qué pasa?
esta debe ser la intención. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Es decir, los pastores van, Aarón y Moisés hablaban, Yeshua hablaba. ¿Y qué trataba de hacer? Hallar palabras agradables, porque la idea no es acongojar o insultar al prójimo, no, sino hablar rectamente y palabras que sean de bien, consejos, instrucciones. Pero ¿qué pasa? Las palabras de los sabios, cuya sabiduría no viene del hombre, sino de Dios, son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. ¿Qué pasa con eso? La reacción es, como se diría, no sé, en un dicho popular, la verdad a veces duele. Es dura y a la gente no le gusta escuchar. Ya. ¿Y por qué pasa esto? Porque nosotros tenemos lamentablemente estamos en pecado, tenemos una naturaleza que no va conforme a la palabra de Dios, y cuando no reconocemos a Dios como nuestro Padre y Salvador, esta es la reacción ¿cuál de la gente? Desagrado. ¿Ya? Entonces, había desagrado cuando Moisés hablaba al pueblo, y de la misma manera hay desagrado a nosotros cuando se nos predicaba el Evangelio. Leo para ustedes, no lo busquen, en Marcos capítulo 1, el versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, decía Yeshua, arrepentidos y creed en el Evangelio. Mateo capítulo 16, en el versículo 24, leo para ustedes: entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Nosotros encontramos gozo en nuestro Dios, eso es cierto, pero antes de alguna manera tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber convencimiento de parte del Espíritu de Dios que dice: no estás bien con respecto a Dios. Y uno lo sabe, solo que a veces uno endurece el corazón y dice: no, yo no puedo estar mal, yo no puedo ser tan malo. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Estos hombres en los tiempos de Moisés dicen: no, juntémonos todos y quitemos a ese Moisés y a ese Aarón, que están simplemente usurpando un lugar de rey que ¿quién les ha dado? No, nosotros también somos, ellos dicen, estos acá hombres que están aquí también son santos. Ok, pero si estamos llevando a la santidad, como dice el Señor, de alguna manera tienes que respetar a esas personas que Dios pone y que de alguna manera respalda, porque cuando Dios mandó a Moisés al pueblo de Israel, recordemos que primero estaban en Egipto, y Moisés de alguna vez fue respaldado porque Dios estaba con él y permitía que los milagros que hacía Dios los hacía a través de Moisés. Entonces, prácticamente cometen rebelión. Y ahora, ¿qué pasa con la rebelión cuando uno le dice de frente a Dios: no, yo no quiero hacer lo que tú dices? Siempre eso acarrea consecuencias. Vamos a 1 Samuel capítulo 15 a tratar de entender cómo ve Dios esto al momento que uno intenta ir en contra de la voluntad del Señor. Dice 1 Samuel capítulo 15, en el versículo 22 dice: y Samuel dijo: se complace del Señor en tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué pasa? El Señor está diciendo que cuando se levantan en conjunto y Dios está mandando instrucciones, mandamientos, estatutos al pueblo del Señor a través de siervos o pastores, si uno no dice no, prácticamente es como si fuera un adivino y un hechicero, y la condena para ellos era la muerte. El Señor tuvo misericordia de ahí del rey Saúl. Le dije: lo mínimo que voy a hacer contigo es que te voy a quitar como rey, ya no vas a estar como esa figura
que dirija al pueblo. Y ojo, y todo esto fue prácticamente represión y castigo. ¿Por qué? Porque el pueblo decía, no, pero es que nosotros queremos un rey como las otras naciones. Nosotros no queremos que tú nos gobiernes, sino gobernar nosotros mismos. Y eso a veces no funciona tan así. Ahora miremos cuál fue o qué acontece con Coré y las personas que estaban alrededor. Dice en Números, devolviéndonos a Números, capítulo 12, versículo 6, recordando lo que habíamos visto en una parasha anterior. En Números, no, 12, qué pena. Número, sí, sí. Miren cómo trata a Dios, o sea, a los siervos que él elige. Y pues sobre todo para este contexto histórico. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué pasa? Ya Dios había establecido, esto había pasado cuando Miriam y Aarón murmuran contra Moisés y cómo es, y Dios prácticamente los delata. Y le dice, Moisés es fiel en toda mi casa, él tiene una responsabilidad, él es el que se va a acercar a mí, yo soy el que le voy a hablar a él para que le comunique a ustedes. ¿Por qué si yo envío a mi siervo para que envíe sus palabras, ustedes todavía son obstinados y dicen, no, a él no vamos a escuchar? Entonces, se nota el contraste de que, hombre, a Coré no los eligió, pero les había dado una designación y unas asignaciones en el tabernáculo. O sea, Dios no los estaba descartando, sino que cada uno tiene su función. ¿Ya? Y ese tipo de rencillas y envidias dentro de la congregación no deben estar. Vamos a ver cómo termina este relato. Volviéndonos a Números, capítulo 16, versículo 12. Leo para todos ustedes. Números 16. Ahora sí dice. Sí. En el versículo 12 dice, envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente. Y tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarán los ojos de estos hombres? No subiremos. Nuevamente, comportamiento de estos hombres, Datán y Abiram, estando por fuera de Israel, es que ellos en Egipto estaban mejor. Ellos en Egipto tenían tierra que fluye leche y miel, es prácticamente una tierra fértil, una tierra que sí provee. Pero con todo y eso, a ellos se les olvida que ellos eran esclavos allá, que no tenían derechos prácticamente. Con todo y eso, no, nos sacaste afuera acá en el desierto a morir. Y eso era lo que Dios, no era su intención. Y Dios les había prometido que les iba a dar una tierra para que ellos habitaran. A nosotros también nos ha prometido mediante Cristo que también habitaremos una tierra sana donde reina la gloria de Dios y su justicia. Por tanto, estas personas no estaban viendo lo que Dios quería hacer con ellos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor, no mires su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante del Señor, tú y ellos, y Aarón, tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante del Señor cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho
juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación, y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en estos conoceré que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió. Pero si el Señor hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. El pueblo de alguna manera seguía anhelando su vida en Egipto, a pesar de que ellos eran esclavos, y dicen: no iremos allá. Es decir, habían desistido de la tierra o de la promesa que Dios había dicho: yo los voy a llevar a tierra prometida. Ahora, ¿qué pasa con esto? Moisés se presenta y prácticamente, como quien dice, le deja el juicio al Señor. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando redacta estas palabras y dice: miren, cada uno de ustedes, los que no hacen parte de la rebelión, aléjense de todas las tiendas o todas las casas donde están habitando estos hombres. ¿Por qué? Porque prácticamente nos dice lo que nos dice, creo que en Efesios, si no estoy mal, dice: no seáis copartícipes de las obras infructuosas de la carne. O sea, no sean copartícipes o no participen del pecado de ellos. ¿Cuál pecado? El de rebelión. Aléjese cada uno de las viviendas de estos hombres, porque prácticamente el Señor ya ha puesto un juicio sobre ellos. ¿Y qué dice? Y prácticamente Moisés aplica esto que dice en Proverbios 21, no lo busquen, yo se lo leo para ustedes. 21, versículo 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. El Salmo 68 dice: Dios está en la reunión de los jueces, y en medio de los jueces juzga. La mejor traducción, que prácticamente, hombre, el juicio lo voy a dejar en manos del Señor. Si como mueren ustedes, que es lo que les dice a ellos, mueren de causas naturales o como cualquier otro hombre, sabe que Dios no me envió. Pero si Dios hiciera algo nuevo, abre la tierra y los sepulta a ustedes vivos en la tierra, entonces conocerán que ustedes irritaron o hicieron enojar a Dios. ¿Y qué pasa? Prácticamente las palabras de él. Es decir, era un juicio vivo a todos ellos, de que, hombre, se están rebelando contra Dios. Y el problema que hay que entenderlo es como si fuera Satanás en el reino de los cielos, ¿qué? Engañó una tercera parte de los ángeles y ahora mismo andan por ahí como león rugiente, tratando de atormentar a cualquier hombre que vean por allí. Entonces, ¿es un juicio terrible? Sí, pero uno no puede delante de Dios y decir: yo no quiero hacer caso. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre es camino de muerte, eso es seguro.
Ahora, esta disputa entre, no sé, posiciones, funciones que tiene cada uno dentro de la iglesia, eso se puede asimilar a algo que decía el Señor en una parábola. Les invito a que vayan a Mateo capítulo 20, versículo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20. Sí. Sí. Leo para ustedes, acompáñenme allí. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido, ¿qué? No es eso. Mateo 20. Ah, no, qué pena. Ah, 21, qué pena. 21, versículo 1. Sí, qué pena. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convencido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo, id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, id también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros últimos. De esta palabra lo que quiero tratar de resaltarle es que no importa en qué tiempo fuimos llamados al Señor, ni tampoco importa las labores que nos asigna Dios entre los unos y los otros, sabiendo que todos vamos a compartir en el reino de los cielos. Es decir, uno se está quejando de esta persona hizo más porque, qué sé yo, fue llamada por Dios desde mucho antes a servir. Y yo que vine después, pues no tenemos las mismas labores. Como esta persona y yo vamos a recibir el mismo salario prácticamente. Y la idea no es esa, que no importando las funciones, recordemos que el Señor todo nos ha llamado a salvación porque todos hemos sido redimidos en Yeshua, bajo prácticamente la misma salvación dada por todos. Entonces ese tipo de rencillas o de envidias de esta persona que hace esto dentro de la iglesia o esta persona que hace esto dentro de la congregación, yo hago menos, yo hago más, o yo considero que no debería, vea, todos esos juicios son, o funciones o cargos, hay que dejárselos a las manos del Señor. Nosotros tenemos una labor que es igual para todos, ¿cuál es? Id y prediquen el evangelio. Llamen todos a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos hemos sido pecadores, y así como tú estás en tranquilo y en comunión con Dios, los demás también pueden estarlo. ¿Ya? Para ir prácticamente cerrando esta parasha, vámonos a la última sección que habla de las labores de los levitas. Vámonos a Números, capítulo 18. Alguien que pueda leer Números, capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el 7. Hashem dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio.
de tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán. Tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo de Dios, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos, vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí, voy a terminar, Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en el don de Adonai, para que sirvan el ministerio del tabernáculo de reunión. Tú, tus hijos, contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque, os acercare, morirá. listo. Primero, esta sección de la parashá que nos comparte hoy, quisiera otra vez recordar que, uno, eso de ningún extraño se va a acercar al tabernáculo de reunión. Esta instrucción no se tiene que ver como mala o anda, ¿no? Ellos son los superhombres o los supersantos, levitan sobre la tierra y nosotros somos unos simples aldeanos. O sea, no es la idea que debemos entender, porque todo esto es figura de lo que el Mesías iba a hacer por nosotros. ¿Cuál? La restricción es real, buena, y prácticamente nos enseña que alguien iba a entrar por nosotros. Que alguien iba a romper esa brecha y nos iba a poner en paz y en comunión. Porque a la final los sacerdotes hacían sacrificios y presentaban delante de Dios para decir, hombre, el pueblo está arrepentido o esta persona no quiere estar en enemistad con Dios, se arrepiente, pero al mismo tiempo enseñaba que alguien tenía que morir por nuestros pecados. ¿Ya? Como dice Romanos 3, el versículo 23, yo lo leo para ustedes, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie se podía acercar a la presencia del Señor tal como en esos tiempos, a excepción de los levitas, pues. En Isaías 59, el versículo 12 nos recuerda que nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, no podemos acercarnos a Dios porque prácticamente decentes y buenos no somos en nuestra propia justicia, pues. Pero habiendo conocido a Cristo y su labor que hizo en la cruz por nosotros, entonces se nos recuerda también en Romanos 3, versículo 24, leo para ustedes, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, en virtud de Yeshua es que nosotros tenemos comunión con Dios. Y, hombre, era una labor, o sea, estar, porque habían sacrificios en la mañana, sacrificios de tarde, y y se debe recordar también que en los días de Shabbat también se representaban otras ofrendas. Aarón presentaba incienso en las mañanas delante del Señor, las velas, la lámpara de la menorá, tenía que estar todo en su tiempo encendida, y eso era una labor prácticamente 24/7 que todos ellos se organizaban para cumplirlo. Ya. Como para decir, alguien va a hacer esa luz del mundo y te va a iluminar. Alguien va a entrar por ti y tú no vas a tener pecado alguno. Tú vas a tener paz y comunión con Dios. Pero tranquilízate, tú sigue haciendo
lo que debes hacer. Porque algunos dicen, bueno, yo no tengo ni ministerio, ni labores, eso no me toca a mí. ¿Cómo que no? Pues los padres de familia, les recuerdo que ellos tienen un ministerio. ¿Cuál? El ministerio del hogar, de enseñar a los hijos, de guiar a los hijos. Y aquellas personas que de pronto están solteras, ¿cuál es su ministerio? Ir y predicar, ir congregarse, orar, hablarle todas las buenas cosas que Dios ha hecho en tu vida para compartirlos con los demás. Entonces, exactamente. Exacto. Ahora dice, de esta sección también de Dios nos recuerda referente que estos dones, estas personas que servían a Dios, han sido designadas. Y Dios reparte esos dones, como lo dice en su palabra. Leo cortamente para ustedes en Efesios, capítulo 4. Dice, yo pues, hablando Pablo a la iglesia de Efesios, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose unos a los otros con paciencia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nuevamente, cada uno anda conforme al que el Señor nos mandó. Nuevamente, diferencia entre Moisés y Coré era que, ¿qué se dice de Moisés? El hombre más manso sobre la tierra. Y Yeshua nos recuerda lo mismo, a que andemos, como dice el apóstol Pablo, en mansedumbre, sin envidia, sin rencilla, recordándonos el Señor que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y realmente van a hallar descanso para sus almas. Entonces, también esta parte nos recuerda que, hombre, no imitemos cualquier cosa que se pueda haber en una congregación, cualquier tipo de conflicto, llevarlo de la mejor manera porque hay un debido proceso para eso. Y en última instancia dejarlo a las manos del Señor, puesto que el Señor todo lo que esté en oscuridad lo revela hacia la luz. Ahora dicen, bueno, menos mal que en nuestros tiempos no hay rebeliones, nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. ¿Cómo que no? ¿Qué dice el Señor? No tengo ahora mismo al alcance la porción, pero dice, que van a venir tiempos difíciles, donde se va a levantar el anticristo y va a engañar a muchos. ¿Qué dice esos días? Y si esos días no fuesen acortados por causa de los escogidos, es decir, van a ser tiempos difíciles para aquellos que dan testimonio del Señor. Entonces debemos estar pendientes de cualquier tipo de rebelión o de persona que se levante contra los mandamientos y estatutos del Señor, es de cuidado, porque nosotros no podemos ser partícipes, y por eso es que muchos del Brit Hadashah, o lo que se conoce como Nuevo Testamento, refuerzan en algunas partes como que estén sobrios, no estén ebrios. O sea, no es tanto de estar ebrios de alcohol, sino más bien estén muy pendientes, tengan mucho cuidado, porque la sutileza o el pecado entra sutilmente y a veces uno no da cuenta. Y va a empezar así, ¿qué va a hacer? Va a haber divisiones de iglesia, va a haber que unas que ya está pasando ahora, no se predica el evangelio, sino cualquier tontería que facilita el corazón o la alegra el corazón, que dice que tú vas a ser próspero en esta vida, pero el Señor recuerda que no es aquí donde está la tierra prometida. Esto es prácticamente un desierto, porque la tierra prometida va a venir cuando el Señor venga. Y eso es donde nosotros tenemos que estar apuntando. Y bueno, por último, recordarles que andemos andando en esa condición de humildad, recordándole bien lo que decía, o sea, sobre todo delante del Señor.
porque dice, sabiendo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que incluso los ángeles se tapaban la vista para no contemplar la gloria del Señor, que se espera de nosotros, que a veces nos enojamos con Dios injustamente. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre, gracias Señor, gracias Padre, porque ciertamente tú nos has llamado a paz, Señor, a vivir contigo, a tener comunión contigo, Señor, en este mundo que te da la espalda, pero confiados en ti, Señor, que tú eres nuestro pastor, y nosotros tus ovejas, que nos has redimido, Señor, a fin de que, como dice tu palabra, Señor, el Señor es mi pastor y nada me faltará, que en lugares dedicados pastos me harás reposar, Señor. Gracias te damos porque ciertamente tú eres ese pastor que nos ha redimido, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Padre, nos nutra, Padre, y no solo se queden aquí, Señor, sino más bien la sigamos predicando, Señor, dando a conocer de tu gloria, Padre, y de esa gran obra redentora en Yeshua, Señor, para que todos aquellos que no te conocen, te conozcan, Padre, y tengan el gozo, Señor, de la salvación que tú nos has dado en Yeshua. Gracias, Padre, bendice y guárdanos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.